Hoy han suspendido las clases y han suspendido también el trabajo en muchos lugares por alertas de viento fuerte y tormentas en el norte de España. Y en realidad mucha gente cree que el peligro está en la calle, cuando también se puede tener peligro en casa si no se está preparado. Así que te voy a enseñar cómo nos preparamos nosotros para una situación así, sin postureo y sin paranoia. Porque la preparación no es miedo, es responsabilidad. Este tipo de alertas meteorológicas son cada vez más frecuentes dentro de Europa, con vientos fuertes, tormentas repentinas, y lo peor que puedes hacer es pensar que no pasará nada y no prepararte para ello. La preparación de un rincón seguro con linternas, mantas, todo un espacio preparado para hacer frente a la situación que se avecina, en las que la preparación con velas y linternas de varios tipos y con distintas tonalidades de luz te puede ayudar bastante. Y esto es algo que parece pequeño, pero cuando hay un apagón, una linterna evita caídas, golpes y mucho estrés. Pero sobre todo con cosas útiles como es esta radio de emergencias. Son radios pensadas para ser autónomas, inclusive cuando se va la electricidad, como te voy a enseñar ahora. Bien, ahora te presento el equipo de radio, ¿ves? Con antena clásica. Tancar escoles, instituts i universitats. També s'ha suspès l'activitat sanitària no urgent i es demana evitar desplaçaments i es recomana teletreballar. Y sobre todo la radio se convierte en una gran fuente de información cuando precisamente hay apagones y todo falla. O sea, es prácticamente el último servicio que se va a caer, con emisoras AM, FM y banda SW que permite, bueno, recibir unas señales específicas y concretas. Pero lo importante de una radio como esta es que, aparte de convertirse en fuente de información, suelen tener linterna incorporada y suelen tener mucha autonomía, con batería de litio y este sistema que permite recargarla sin necesidad de electricidad, junto con panel solar. Y lo ideal de estas radios de emergencias es cuando tienen un puerto que incorpora una batería auxiliar, un power bank, para cargar aparatos electrónicos como puede ser el teléfono, que es algo bastante útil aún en estas circunstancias. Y es algo que no depende de la electricidad directa, no depende de internet, proporciona información y también seguridad. Tener libros, tanto versiones para niños como para adultos, un hábito como la lectura, que no depende de las tecnologías, ocio, en forma de dibujos, clásicos juegos de mesa, para niños y adultos, cosas especialmente útiles para cuando la tecnología falla. Muchos daños no los provoca el viento, sino objetos que se encuentran a veces en los balcones, mal asegurados. Porque una simple maceta puede convertirse en un proyectil disparada por el viento. También disponer por adelantado de cosas básicas como agua, comida, un buen power bank, un botiquín. Porque no necesitas un búnker, solo necesitas tener criterio. Porque prepararse no es vivir con miedo, es reducir la incertidumbre. Y ahora en comentarios si tienes un kit mínimo en casa o eres de esas personas que lo deja todo para un poco más tarde. Te leo en los comentarios. Y si este vídeo te aportó algo, suscríbete al canal, porque aquí hablamos de viajes, seguridad y preparación real. Nos vemos en la próxima.